El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Qué puede significar para ti un libertador crucificado o un salvador muerto en una cruz? Para algunos, este mensaje puede significar una locura. Sin embargo, aquellos que creyeron este mensaje por fe recibieron libertad y fueron transformados. En la clase de hoy veremos cómo el apóstol Pablo les recuerda a los corintios el mensaje de la cruz para atender una crisis de lucha de poderes que existía en la iglesia. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 22, titulada Dios escoge a la gente despreciada. Y estaremos utilizando como base el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 31. Y el verso a memorizar se encuentra en los versículos 28 al 29 y dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y pretendemos en el día de hoy cubrir los siguientes objetivos. El primero, explorar el significado del mensaje de la cruz de Jesucristo para hoy. Número 2, definir el concepto de sabiduría en relación con la vida espiritual. Y número 3, afirmar el amor de Dios hacia las personas pobres y rechazadas de la sociedad. Y queremos compartir con ustedes un vocabulario en el día de hoy. El primero es escriba, y es una clase de eruditos que hicieron del estudio sistemático de la ley y su exposición su ocupación profesional. Y desde Esdras se denomina así al que está versado en la Torá, llamado también ocasionalmente doctor de la ley o maestro. Insensato es la próxima palabra. En la Biblia, la insensatez es un concepto ético y va más allá de la falta de inteligencia natal. En contraste con el sabio, el insensato es una persona que actúa sin consejo y es indiscreto, ignorante, indolente y terco. Es el pecador deliberado que persiste en el mal. Y cuando hablamos de santificar, hablamos de apartar a una persona, un objeto o una institución para servir a Dios con dedicación y amor. Y Dios mismo santifica a su pueblo. ¿Y qué les parece si leemos la palabra del Señor y buscamos en nuestras Biblias el texto bíblico que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 1 versículos 18 en adelante? Y estaré entonces dando lectura a la versión Reina Valera que se encuentra impresa en nuestra revista El Discípulo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Considerad, pues, hermanos, vuestra vocación y ve que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Damos gracias a Dios por esta palabra hermosa y le pedimos a nuestro Señor que así nos dirija a través de esta experiencia. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día y te pedimos, Señor, que así tú te glorifiques con poder. Mira, Señor, oh Dios, esta clase, oh Dios mío, que estaremos presentando, y te pedimos por cada hermano y hermana que nos escucha a través de estos medios. Permite que esta palabra sea eficaz en el corazón de ellos y que dé fruto a 100%. Gracias te damos, Señor, y es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, en el día de hoy queremos trabajar este capítulo primero de la carta primera de Pablo a los Corintios, y es importante que conozcamos un poco acerca de la iglesia de Corintio. Y para Pablo esta comunidad era una comunidad muy amada por él, pero fue una congregación un tanto compleja, como diríamos por ahí, miren, no era muy fácil de pastorear. Pero hablamos un poco acerca primero de la ciudad de Corintios para tener un contexto de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Miren, la ciudad de Corintio estaba ubicada estratégicamente en un istmo. ¿Y qué es eso, verdad? Pues esto es una extensión de tierra entre dos cuerpos de agua. El mejor ejemplo que le puedo dar a ustedes es el istmo de Panamá, que es el que está aquí cercano a nosotros. Y usted sabe que en ese istmo, ¿verdad?, fue construido el famoso Canal de Panamá, que une el Mar Caribe, ¿verdad?, por el lado este, y lo une con el Océano Pacífico por el lado oeste. Por lo tanto, la ciudad de Corintio era una dada al comercio, por lo cual era una ciudad muy próspera. Pero de igual manera, era una ciudad muy corrupta, era una ciudad un tanto perversa. Allí en ese lugar, como tenía esta ubicación estratégica a nivel marítimo, pues todos los marinos llegaban a esa región, ¿no? Y utilizaban el istmo para poder entonces mover el barco a través de tierra hasta la otra extensión de agua para continuar entonces, ¿verdad?, su travesía. Y esta ciudad allí, pues como tenía esta llegada constante de marineros y de personas, pues se comercializaba mucho. Y de igual manera allí, esta ciudad, pues se daba mucho, ¿verdad?, lo que era la prostitución, se daba mucho lo que eran las apuestas. Miren, era una ciudad en aquel momento donde era muy movida en el comercio y en las relaciones entre unos con otros, y eso daba, ¿verdad?, a que se dieran este tipo de situaciones. Y por eso es que esta ciudad alcanza una reputación de no ser una ciudad, vamos a decirlo así, como muy buena. Era una ciudad complicada, era un poco hostil esta ciudad. Y es en medio de este escenario de corrupción moral donde Dios entonces levanta a la iglesia en Corintio. Y no pasó mucho tiempo, mis queridos hermanos, que cuando se funda la iglesia, que comenzó a confundirse esta congregación y empezó a enfrentar una corrupción doctrinal. Y me explico. En ese momento habían ciertos líderes en la iglesia que estaban allí en Corintio y comenzaron a predicar un evangelio que no era el mismo que predicó el evangelio que predicó Pablo. De igual manera, allí esos líderes que estaban allí
tenía un gran liderato y comenzó la iglesia en Corintios a reflejar una crisis de lucha de poderes. Entonces Pablo les escribe y le dice a cada uno de ellos acerca de que no olviden el mensaje del evangelio, y que tenían que tener cuidado de que no aceptaran el mensaje de aquellos predicadores falsos que comenzaron a llegar allí al lugar. Ciertamente esta carta escrita por Pablo fue una carta muy difícil para él, pero era necesario que Pablo le escribiera a los corintios en este momento difícil. Para ese tiempo, es importante mencionar eso, la iglesia se estaba reuniendo en diversos lugares. Por ejemplo, se reunían en las casas, se reunían en lugares apartados de la ciudad, y se ha registrado que también se reunían en el sistema de alcantarillado que existía en ese momento. Pues porque los creyentes que habían aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador no podían reunirse públicamente, no era permitido reunirse públicamente. Y entonces cada grupo que se reunía era un grupo pequeño, ¿verdad?, que estaba dirigido por un diácono o por una diaconisa. Y cada grupo era parte de un sector. Y ese sector era supervisado por un grupo de ancianos y de ancianas. Pues eran en otras palabras, personas sabias, ¿verdad?, personas maduras en la fe. Y por encima de estos ancianos y ancianas, pues existía un supervisor que fungía como un pastor de toda la ciudad. Y ahí es que empezamos a ver esta problemática que se está dando. Cuando comenzamos a leer los primeros versículos de este capítulo, especialmente los versículos 4 a 9, notaba que la iglesia estaba atravesando por un momento difícil. Lo que estaba pasando es que la iglesia estaba dividida en varios grupos y cada grupo estaba reclamando, ¿verdad?, esa lealtad a los distintos líderes que estaban en aquella región. En otras palabras, miren, la iglesia estaba sumergida en una lucha de poderes. Una lucha de poderes que no le estaba permitiendo hacer la misión de Dios. Y yo creo que esto es importante resaltarlo, porque fíjense, en medio de esa crisis que estaba atravesando la iglesia, en medio de esa lucha de los poderes, estaban ellos haciendo algo que no se podía hacer. En otras palabras, la gran comisión, mis queridos hermanos, pasó a ser la gran omisión, porque estaba dividida la iglesia. Dividida en lucha de poderes, dividida por contiendas, y esto no les permitía poder anunciar el mensaje del evangelio. Miren, era un asunto medular, importante. Sin embargo, los versículos 18 al 19, Pablo comienza a mostrarnos y nos enseña cómo se deben manejar y enfrentar las divisiones dentro de estos escenarios. Bueno, lo primero que hace Pablo es que les recuerda a cada uno de los hermanos allí en Corintios cuál es el significado del mensaje del evangelio de Jesucristo. Les recuerda ese mensaje del evangelio. Porque había un grupo de personas que estaban allí, líderes, que no comprendían el mensaje del evangelio. No lo podían entender y comenzaron entonces a mezclar el mensaje del evangelio con aquellas doctrinas o ideas griegas que estaban en la época, esos pensamientos. Estaba el gnosticismo muy rampante en aquel momento. Miren, había muchas líneas de pensamiento y eso poco a poco se estaba infiltrando en la iglesia. Y por eso es que entonces vemos que Pablo hace hincapié en recordarles el mensaje del evangelio de Jesucristo. No es otra cosa que el mensaje de la cruz. Y para Pablo era muy importante esto, porque Pablo sabía y estaba muy claro, mis queridos hermanos, que la fe de las personas era lo que determinaba esa conducta en ellos. Y entonces vemos que Pablo hace ese hincapié y le habla acerca de la importancia de la sana doctrina, ¿verdad?, que nos lleva a vivir, ¿verdad?, de una manera agradable ante Dios. Porque créanme que una iglesia dividida por conflictos, por lucha de poderes, no está viviendo de manera agradable ante la presencia del Señor. Se convierte en una falsa doctrina, realmente. Y lo que sabemos es que las falsas doctrinas nos pueden llevar a cada uno de nosotros a vivir de una manera totalmente equivocada. Y lo peor de todo es que nos aleja del Dios de la vida. Entonces,
vemos que Pablo hace que puedan mirar nuevamente a la cruz de Cristo. Y esto es importante, porque esto es central de nuestra fe cristiana. Lo que distingue a nuestra fe cristiana es la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, nuestra vida tiene la forma de y está marcada por la cruz de Jesús. ¡Qué mensaje más poderoso! Nuestra teología, mis queridos hermanos, afirma que el sacrificio de Jesús y el derramamiento de su sangre, miren, es lo que quita el pecado del mundo. Eso es lo que nosotros afirmamos y es parte de nuestra teología cristiana. Y para Pablo era importante que ellos no olvidaran eso, porque los que estaban allí, que estaban escuchando, primero estaban viendo esta guerra de poderes, esta lucha de poderes, pero de igual manera estaban escuchando un evangelio que ellos no podían comprender. Ciertamente, aquellos que tienen fe podrán comprender la profundidad del mensaje de la cruz. Por eso es que para algunos es locura. Y vemos entonces en el versículo 20 que nos damos, que Pablo les comenta acerca de este mensaje de la cruz. Y sabemos que el mensaje de la cruz es uno que es difícil de aceptar. Y ciertamente se escapa del conocimiento humano. Por eso vemos, ¿verdad?, que se le hacía difícil a los escribas poder entender este mensaje de un Mesías o un Salvador crucificados. La muerte en la cruz, mis queridos hermanos, era la muerte más, vamos a decir así, más humillante que había en ese momento. Y de igual manera, aquellos que eran eruditos, pensantes griegos romanos, era difícil para ellos comprender en su entendimiento cómo era posible que un Salvador o que un Redentor fuera crucificado. Pero pienso que este mensaje era mucho más difícil de comprender porque la realidad es que los confrontaba con su pecado. Porque el mensaje del Evangelio nos confronta y nos confronta con nuestro pecado. Y por eso es que el Señor nos llama cada día a poder arrepentirnos y nos llama a que nos acerquemos a Él en toda confianza y que Él nos perdonará cuando nos acercamos con un corazón contrito y humillado. Me encantan mucho los versículos 21 y 23 porque afirman la intención de nuestro Dios. ¿Y cuál es esa intención? Miren, hermano, no es otra cosa que salvar a la humanidad. Y utiliza esta locura de la predicación, ¿verdad?, para llevar el mensaje. Interesantemente, la sabiduría del mundo no ha podido, al día de hoy, discernir esos actos de sabiduría de nuestro Dios. Los versículos 24 y 25 nos hablan acerca del mensaje del Evangelio. Ese mensaje del Evangelio es poder y sabiduría de Dios para todos aquellos que se acercan con fe a Jesucristo. Por eso no debemos desanimarnos cuando a causa del Evangelio se burlen de nosotros, ¿no? El mensaje del Evangelio es poder y sabiduría de Dios. Y fíjense, una de las razones de su burla, según nos dice el texto de esta gente allí en Corintios, era que el Evangelio no era practicado por muchos sabios o por personas de poder o personas de gran reputación, sino que las personas que aceptaban este Evangelio eran aquellas personas que eran menospreciadas, como los esclavos que estaban allí, o quizá por aquellas personas que no eran importantes en aquella región, como quizá lo eran las mujeres en aquel tiempo. Y me encanta esto porque estos versículos de la Biblia afirman que Dios ha escogido a este tipo de personas para revelarles la verdad divina. Qué hermoso es esa palabra. Y es importante, mis queridos hermanos, que entendamos el mensaje de la cruz. Lo que es la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor, de nuestro Salvador.
la que nos anuncia a cada uno de nosotros que solo a través de su obra podemos nosotros alcanzar salvación. Porque la realidad es que el ser humano no puede alcanzar salvación a través de sus obras. Y cuando hablamos del mensaje de la cruz, en ese mensaje de la cruz recibimos vida de la muerte. Recibimos bendición por medio de una persona maldita. Y recibimos libertad por medio de un esclavo. Ese momento fue decisivo para mostrarnos a cada uno de nosotros la imposibilidad humana, pero también nos muestra a nosotros el poder de Dios para salvarnos. Mis queridos hermanos, en Cristo la salvación llega por gracia, no por obras. Llega como un regalo que no se compra. Es un don para toda la humanidad pecadora. Y es Jesucristo que nos da valor. Es Jesucristo quien nos da sentido. Así como dice el texto en Gálatas capítulo 2, verso 20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis queridos hermanos, ¿qué les parece si tenemos una palabra de oración y le damos al Señor gracias por su palabra? Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu vida. Te damos gracias por enseñarnos. Te damos gracias por tus obras milagrosas y te damos gracias por tu pasión, por tu muerte y por tu resurrección. Señor, te damos gracias porque murió en nuestro lugar, moriste en nuestro lugar para salvarnos. Por eso te alabamos y te bendecimos. Es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y esperamos así compartir con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.